Mm. Y eso quiere decir que ya estamos con el invitado del día de hoy en Onda Verde. Para nosotros es un placer tener aquí en Radio La Red Rosario, en Onda Verde, al historiador argentino, Felipe Piña, con nosotros. Hola Felipe, Gustavo Gelbor, Vanessa Mut te saludan. ¿Qué tal, Vanessa, Gustavo? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos. Y Felipe, mirá, justo hoy es un día bastante particular. Y te quiero llevar un poco a recuerdo porque sé que sos futbolero. Radio La Red lo es, este programa tiene de todo, pero La Red generalmente tiene oyentes futboleros, futboleras. Sí, Y hoy, haciendo un poquito de historia, justamente, en un enero de hace muchos años, 1978, se produjo una hazaña futbolística que marcó la historia de un club del cual vos sos hincha, porque Independiente le gana a Talleres, y hoy juega Independiente Talleres, justamente, y sí, aquella hazaña, ¿no? Del Bocha y sí. Bertoni, y bueno, y toda esa banda. ¿Cómo te marcó eso a vos? Bueno, yo en ese momento tenía 19 años y estábamos en plena dictadura. El general Menéndez quería que gane Talleres. Hubo una cantidad de expulsados inédita para la historia del fútbol argentino. Y fue, bueno, el partido rojo, como se dice, una gloria para Independiente, una de las tantas glorias que tiene el club, pero que tiene un sabor muy particular por tratarse de haberle ganado a Menéndez, ¿no? En aquel momento un intocable de la dictadura, claramente, ¿no? Y futbolísticamente, ¿cómo te cruzó? Y más allá de que, obviamente, ¿no? Aquellos momentos de dictadura eran crueles, duros, y que nos han marcado también la historia como sociedad argentina. Digo, y 19 años, y lo viste, ¿cómo lo Sí, esperaba? Estabas lo vi eh, Canal 9, ¿no? sí, sí, con la precariedad todavía de aquel momento, porque estábamos en blanco y negro, faltaban 2 años para la TV color. Habían mejorado un poco las transmisiones, pero siempre era como una cosa de ir colocando la antena, ¿viste? Para que se vea. Con mucha emoción, sí, con mucha emoción, mucha alegría. Y bueno, y el Bocha un grande, ¿no? El Bocha, Único. un tipo increíble que, bueno, nunca se quiso ir, ¿no? No. A pesar de la cantidad de ofertas que tuvo del mundo, siempre estuvo acá, ¿no? Eh, Personaje muy particular, el ídolo de Maradona. Hay que ser el ídolo de Maradona, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Realmente. Así Es, que, bueno, tuve el gusto de conocerlo, tratarlo un poco de tipo muy tímido, muy personaje. Y así que me pude sacar una foto con el Bocha, que es como la mayor ambición de todo hincha de Independiente. seguro, seguro. Y metiéndonos un poco en tu historia, y justamente, ¿no? Con la redundancia de esta palabra, ¿cuál es la historia que te metió en la historia? Tiene que ver con la escuela secundaria, tiene que ver con una gran profesora de historia que tuve en quinto año, que fue la profesora Giacometti, que nos hizo gustar la historia argentina, nos hizo pensar, nos permitió disentir, tener otras miradas, algo que a mí me encanta en la historia. No me gusta la historia unívoca, me gusta la historia que podamos debatir, donde haya distintas opiniones, y que cada posición esté documentada, ¿no? Lo que digamos no sea un relato, sino que tenga que ver con algo que se puede comprobar, lo que uno está diciendo, ¿no? Y eso lo aprendí con ella. Después me tocó la colimba y después sí pude estudiar. Justamente en el 78 me tocó la colimba. Y después sí pude empezar a estudiar en el profesorado porque la facultad estaba muy contaminada, muy diezmada por la gran persecución que había habido en la Universidad de Buenos Aires, bueno, en todas, ¿no? Pero en mi caso la de Buenos Aires, y el profesorado había quedado un poco más tranquilo y con un mejor nivel académico, y por eso ingresé al Joaquín B. González aquí en Buenos Aires, ¿no? Que Ujú. fue un muy buen profesorado, por supuesto había algunos profesores que habían entrado por la ventana en aquel momento, pero había todavía celebridades académicas que fueron muy importantes en mi formación, ¿no? Y vos en tu carrera docente, y lo mismo cuando haces y querés transmitir o volcar estos conocimientos a través de la pantalla, de la radio, en Instagram. em,
qué buscas para que la historia sea atrapante para la juventud? O para la gente que en general que quiera Creo que hay un ir. hay un principio muy importante que es la empatía, ¿no? Es decir, qué tiene que ver esto conmigo, en qué punto me representa o en qué punto esto tiene algo que ver con mi sentir, con mi pensar. Ese es un detalle importante porque si no estamos hablando de una historia abstracta que no viene de ningún lado ni va a ningún lado, ¿no? Entonces, esto no quiere decir politizarla ni nada que se le parezca, sino empatizar quiere decir, por ejemplo, contarle a un alumno que cómo vivía la gente en aquella época, ¿no? O cómo vivían los jóvenes, cuáles eran las actividades, los bailes, cuál era la música que escuchaban, qué leían. Eso hace que la gente se dé cuenta que la historia la escribimos entre todos, que todos somos protagonistas en mayor o menor medida de la historia, que no hay agentes pasivos de la historia, ¿no? Digamos, todos de alguna manera tenemos grados de responsabilidad en el proceso histórico y por lo tanto también en el conocimiento de ese proceso histórico, ¿no? Que algunos creen que no sirve para nada, y no se dan cuenta de lo útil que es la historia, lo útil en lo cotidiano, ¿no? Es decir, la idea de ver qué pasó para mejorar, para seguir haciendo lo que se hace bien, para poder proyectar, ¿no? Si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Entonces, hay una excesiva politización de la historia que se quiere apropiar para determinado lugar o llevar de los pelos para determinado lugar, con lo cual ahí se pierde un poco el sentido de la historia que tiene una dinámica propia, ¿no? Que no es hablar necesariamente del presente. A mí me molesta mucho cuando me dicen, ¿qué diría San Martín hoy? ¿Qué diría Belgrano hoy? ¿Qué diría? Es una barbaridad, ¿no? Seguramente la gente que lo pregunta no lo hace con mala intención, por supuesto. Pero yo trato de ayudar a que pensemos juntos, a la persona que me pregunta eso, para que no cometamos ese error de traer a gente de 200 años atrás a un contexto completamente diferente, en la que no se pueden defender y que terminarían afirmando cosas que quizá nunca hubieran afirmado. Y en realidad lo que siempre propongo es vayamos nosotros hacia ellos, no traer a ellos hacia nosotros. Es decir, ¿qué decía San Martín de la educación? ¿Qué decía San Martín de la economía? ¿Qué decía San Martín de lo social? Y con eso nos podemos ayudar un poco a pensar, a traer esos elementos, sí, al análisis cotidiano, pero no ir al revés, ¿no? Es decir, San Martín estaría enojado, San Martín estaría contento, San Martín a fulano, a mengano, esas son ucronías, anacronismos, ¿no? Que no sirven para nada, por otra parte. Además, lo convierten a uno en medium, ¿no? Como si tuviera, me encantaría poder hablar con ellos y saber qué opinan, pero no tengo ese don, como decía el querido y admirado Borges, ese don no me ha sido dado, ¿no? Sí, Yo quería Felipe, preguntarte, porque dale, no, Vanessa, sí. digamos, no es muy común, cómo se produce tu llegada a los medios, a la televisión, a la radio, que son lugares donde has estado, porque, digamos, pensar en un historiador en la tele quizás no es tan común, y lo tuyo fue muy masivo, como muy de repente, y te instalaste y para no irte más. Sí, tuvo que ver con un proceso, ¿no? Digamos, yo arranqué en Radio Mitre, en un programa muy escuchado, que era el programa Néstor Ibarra, después seguí con los diferentes conductores cuando lamentablemente falleció Néstor, y ahí me escuchó Mario Pergolini, que me invitó un día al programa como invitado, ¿no? A cuál es, que era el programa más escuchado del momento en Rock and Pop, y bueno, la gente empezó a llamar, a votarme como columnista, a que me quede. Hubo más de 300 llamados para que me quede como columnista, y así plebiscitado llegué a la columna en Cuál es, que era todos los jueves, que fue una columna muy especial, donde duraba media hora, 40 minutos. Llegamos a tener columnas de una hora, ¿no? En una radio como Rock and Pop, que es una radio al palo, y bueno, mucha música, y mucho, bueno, era una hora hablando con Mario de historia, y ahí surgió la idea de llevar esto a la tele, ¿no? De hacer un programa de televisión. Nos sentamos con Mario 2 tardes largas en 4 cabezas a pensar un programa distinto, novedoso, innovador, revolucionario, como fue Algo Habrán Hecho, que ya desde el título era disruptivo, ¿no? Estaba convirtiendo en positiva una frase tremenda de la dictadura. Es decir, sí, algo hizo San Martín, algo hizo Belgrano, algo hizo
Juana Zurduya, lo hicieron las mujeres, ¿no? Y, y eso fue una locura, porque primero grabar ese programa fue una locura, fue un delirio. Era un equipo de 100 personas, el equipo reducido que viajaba a Europa éramos 15. Recorrimos el mundo grabando en los lugares donde se habían producido los hechos. De hecho. Y bueno, cuando se estrenó, que fue un lunes, en el prime time de Canal 13, el programa midió 25 puntos. Y yo que era una persona muy poco conocida, conocía a alguna gente que me escuchaba por la radio, pero la radio no es la tele, ¿no? Eh, Al otro día me salí a la calle y me tocaban bocina los colectiveros, la gente, no estaba acostumbrado, medio me asusté a esa fama súbita que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Pero que empezó ahí y que fue muy, muy loco, fue un vértigo muy grande, empezar a ir a los medios, a entrevistas, bueno, una locura porque el programa fue un éxito total, fue muy lindo lo que pasó con ese programa, la gente debatía, se juntaban las familias a verlo como Mm. se juntan a ver un partido de la selección, así nos contaban, Sí. así lo describía la gente. Hacían asados, pedían pizza para verlo toda la familia, los padres chochos con que los hijos se empezaran a interesar por la historia. Bueno, muy lindo todo, ¿no? Y un material que se usó mucho en escuelas, se sigue usando en escuelas. El himno que se usó, la versión del himno fue por la Orquesta Filarmónica de Praga y se repartió en más de 40.000 colegios gratuitamente, el CD en aquel momento. Así que bueno, muchas cosas muy lindas que llevaron me pusieron en un lugar de fama muy brutal, si querés. Bueno, que empecé a administrar como pude y que se mantiene hasta hoy, ¿no? De las cosas más lindas que me pasa es cuando gente humilde que está en la calle, que labura, me reconoce y para mí eso es el mejor premio que me puede pasar, ¿no? De haber llegado a todo tipo de gente, ¿no? Mm. Y gente que quizá no coincide con algún enfoque, que me dice, no, no estoy de acuerdo, pero me encanta lo que haces, o está bueno lo que haces. La verdad que es muy, muy interesante el fenómeno que ocurre con esto. Y Teatros. teatros llenos, y hicimos ahora, bueno, con Darío estamos haciendo hicimos una con Tomás Rebord, ¿no? Que es un joven que tiene mucha llegada a la juventud, hicimos un coliseo repleto, 1.800 personas, hablando estrictamente de historia, ¿eh? No se habló de otra cosa que de historia en esas 2 horas, y bueno, muy lindo, qué sé yo, la verdad que está No, bueno. bueno, no te hubiese imaginado ese camino. No, no, para nada, yo estaba dando clases en el Pellegrini, en la facultad, y de pronto pasó esto y fue muy fuerte. Bueno, de hecho tuve que dejar después porque no podía sostener el ritmo de las clases, ¿no? Pero bueno, sigo vinculado a la docencia. Yo tengo 30 años de docencia encima, que ese es todo para mí, ¿no? Es el todo porque la docencia me marcó tanto y quizá lo que la gente me elogia a veces, que es la posibilidad de explicar y que se me entienda, tiene mucho que ver con mis alumnos y con la necesidad de que te entienda, que sirva lo que decís, ¿no? Que no sea un paseo por el ego propio de autoescucharte, que para mí no hay nada más aburrido que autoescucharse, para mucha gente le gusta autoescucharse. Sino que sí realmente le sirva a alguien, ¿no? Que del otro lado eso sirva para algo, ¿no? Despertar algún interés, algún enojo, que siempre el enojo, en mi caso el enojo muchas veces es muy bueno en cuanto a buscar una respuesta a lo que me provocó ese enojo. Entonces yo creo que son todas cosas que están buenas y que en buena hora que se puedan hacer, ¿no? No, y el docente marca, para bien o para mal, muchas veces marca, digo, pero en la búsqueda de la interpelación al alumno, a la alumna, me parece que, y Sí, sobre todo en historia, digo, que tiene un peso eso, ¿no? sí, sí, claro. Yo creo que el buen docente te lleva a entender que la historia no es el manual, que la historia está mucho más cerca tuyo de lo que suponés, que la historia es infinita, porque tenés la historia del deporte, la historia del arte, la historia del cine, la historia de la música, ¿no? Todo eso es la historia, no es quién gobernó, todo ese embole que nos enseñaban en los libros de Ibáñez, Claro. de qué hizo qué obra pública inauguró Luisa Espeña, ¿viste? ¿Qué te vas a acordar? ¿Para qué te sirve, no? O a qué hora fue la batalla de Chacabuco, ¿no? Y no te contaban para qué era la batalla de Chacabuco, sino que tenías que saber la fecha
y el horario, y bueno, no te decían, bueno, qué importante fue esa batalla, qué determinó esa batalla, ¿no? Y esta separación tremenda entre lo político y lo militar, que tenía un objetivo muy claro, ¿no? No era inocente, ¿no? Independizar lo militar de lo político. Por un lado estudiábamos, y a veces se sigue haciendo, ¿no? Las campañas militares, y por otro lado los procesos políticos, como si no tuviera nada que ver. De hecho, hubo batallas de la independencia que provocaron caída de gobierno en Buenos Aires. Por ejemplo, la batalla de Suipacha le complicó la vida a la Junta. Las victorias de Belgrano en el norte que hicieron caer al triunvirato, ¿no? Es decir, fíjate cómo tiene que estar unido, ¿no? La demora de declaración de independencia tuvo que ver con el curso de la guerra de la independencia. O sea que la única manera de entender la historia es contextualmente, ¿no? Sí. Como todo, qué Recién sé yo, si a vos te dicen, nombrabas a Belgrano, si vos hablas de la como historia de los Beatles y no sabés en qué contexto los tipos empezaron a tocar, eso es mucho menos interesante, ¿no? Me acuerdo de una frase de Ringo que me pareció extraordinaria en un documental maravilloso que se llama One, de los Beatles, que acompañó la salida del disco. Él dice, en los 60 la gente se quería volver loca y nosotros le dimos permiso, ¿no? Es decir, y no solo le dimos permiso, dice, sino nosotros fuimos, los acompañamos, ¿no? Y eso es los Beatles, ¿no? No es Abbey Road, nada más. Es toda una época, la psicodelia, la moda. Ellos fueron parte de eso, ¿no? Ellos impusieron un estilo tipográfico, una forma de dibujo con el submarino amarillo, ¿no? Una moda, un corte de pelo, la cuestión de las drogas, la cuestión digo para decir cosas positivas, sino la cuestión de la cultura oriental, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con un contexto de época. Es histórico realmente, ¿no? Estamos hablando en Onda Verde con Felipe Piña, nos estamos dando un gustazo, ¿eh? Nos estamos dando un gustazo. Gracias. Felipe, vos hablabas de la actualidad y esto que, viste, en el común de la gente siempre se repite. Argentina es cíclica, cada 10 años pasa lo mismo, esta es la misma historia, esta historia la vi, la historia se repite. Estas frases hechas, ¿cómo las analizás? No, yo no le doy bola, no le doy bola porque no tienen ningún fundamento y son frases derrotistas, ¿no? Que en general difunden algunos medios todo el tiempo para hacernos sentir mal. O sea, una primera tarea del poder siempre es atacar el autoestima, ¿no? Muy fácil. Si vos no sos nada, si no tenés autoestima, te van a manipular como quieran y vas a estar ahí a disposición, ¿no? Esto de que la Argentina es un país de mierda es una falacia horrenda. Somos un país maravilloso y quedó demostrado un poco en el Mundial, ¿no? Lo que hizo la gente, ese festejo. Que en ningún lugar del mundo se va a dar un festejo así, ni en Brasil se va a dar un festejo así, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa eso, no? Es fundamentalmente la gente que tiene muy pocos motivos para festejar en su vida y que elige ese día para salir, para agradecer, porque eso fue un agradecimiento, no hay que equivocarse, ¿no? Fue festejar y agradecer. La gente los quería ver, les quería dar las gracias por haberle dado una de las pocas alegrías de los últimos años. Y es hermoso eso, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien se va a poner a criticar eso, ¿no? Que eso implica que somos un pueblo de mierda, todo lo contrario, eso implica que somos un pueblo agradecido, que festeja a pesar de lo que le pasa, que sabe darse el gusto de salir un día a gritar y a cantar y bueno, por favor, aunque sea déjenle eso, ¿no? Ni siquiera le quieren dejar eso a la gente. Y después, bueno, la negación absoluta de todo mérito, ¿no? Este, Nuestra ciencia, nuestra cultura, que está en los más altos niveles, nuestro cine, bueno, y siempre regodeándonos en lo peor, ¿no? En no somos nada, no valemos nada, somos tramposos, somos mentirosos, somos esto, como si el resto de la sociedad fuera perfecta, ¿no? Entonces yo no soy chauvinista ni niego todos los problemas que tenemos y me parece muy bien hablar de ellos, pero hablar solamente de lo negativo es mentir, ¿no? Como Ujú. sería mentir hablar solamente de lo positivo. Entonces yo creo que siempre hay una falta de equilibrio muy sospechosa, donde te tratan de tirar abajo todo el tiempo, ¿no? Sí, esto es Felipe, recién mencionabas a Belgrano Sí. y anteriormente hablaste de un título o un nombre muy disruptivo. No puedo evitar
tocarte el tema de tu libro, que por cierto tiene un título bastante disruptivo, que es Mujeres tenían que ser, Sí. y el rol de las mujeres en la historia que muchas veces fue invisibilizado. Bueno, acá en Rosario, y yo desde mi desconocimiento absoluto conocí a Catalina Echevarría, que fue Mm, importantísima en claro, la creación de la bandera sí. argentina, La y que la muchas hizo. veces esas mujeres que estaban ahí atrás de un hecho, un momento histórico, y que gracias a los Sí, historiadores y ojo, a mucha información. ojo que no estaban atrás, ¿eh? Las ponían atrás. No es con ánimo de corregirte, Vanessa, pero digo esto por esa frase espantosa de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, Un ¿no? horror. Los hombres no existirían sin las mujeres, ¿no? Digamos, primero porque nadie los hubiera parido. Y después por toda la importancia que ha tenido la mujer en la crianza y crecimiento de los hombres, tema de lo que los hombres se han desentendido durante milenios. Por suerte ahora hay otra cultura, ¿no? Hay una compartida. Creo que el hombre también se dio cuenta de lo que se pierde, ¿no? Se empezó a dar cuenta de lo que se pierde por no criar y no paternar, ¿no? Como se dice. Este, pero bueno, digamos, me parece que el primer reconocimiento es vital, y literalmente vital. Sin la mujer no hay hombre. Y después, en todo lo que significó la lucha de la mujer por de ninguna manera quedar en bambalinas o quedar detrás, sino de ser protagonista, lo ves, por ejemplo, y a mí siempre me causa mucha admiración en la antigua Grecia. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, 2500 años, donde, por ejemplo, la literatura griega, escrita por varones en general, muy pocas mujeres escribieron en la literatura griega porque no la dejaban. Sin embargo, no pueden disimular el protagonismo brutal de las mujeres griegas, esa canción hermosa de Chico Buarque, Mujeres de Atenas, que habla de Lisístrata, de Antígona, ¿no? De todas esas mujeres tremendas que lucharon por derechos, Antígona, por ejemplo, por el derecho a enterrar a sus muertos, Lisístrata para evitar el maltrato de los maridos y proponen la primera huelga de amores de la historia. La cantidad de mujeres que quisieron participar en política no las dejaron, pero quisieron y dejaron testimonio de que esto era así, para digamos, pulverizar el discurso machista de que la mujer no estaba en condiciones o no quería, ¿no? Lo mismo pasó en la Revolución Francesa, donde las mujeres hicieron todo lo posible por participar, fueron ninguneadas, y hay una mujer extraordinaria que es Olimpia de Gouges, que propuso los 17 puntos de la mujer y la ciudadana, porque ella entendió que la Declaración de los Derechos del Hombre era para los varones. La mujer seguía sin votar, sin participar en política. Olimpia presenta estos 17 puntos y la mandan a la guillotina, ¿no? Una revolución que había tenido su iconografía femenina, exclusivamente femenina, ¿no? La justicia, la libertad, la república, todas eran mujeres. Ahora, en los papeles, la mujer seguía tan sometida como en la época de la monarquía absoluta. Pero es muy impresionante y para mí muy conmovedor recorrer la historia y ver cómo la mujer siempre quiso protagonizar y siempre sintió que tenía derecho, ¿no? A protagonizar, a ser parte. Y cuántas decisiones históricas habrán tenido que ver con mujeres y por supuesto no nos enteramos, ¿no? La consejera natural del hombre en muchos casos, ¿no? Y, Y eso no, muy pocos tuvieron el coraje de decirlo, ¿no? Uno de ellos es Tupac Amaru, que siempre dice que Micaela estaba al frente a veces de las decisiones, ¿no? Micaela y te llevo Martier. acá a Eva Perón, la mujer definitiva. Bueno, Eva claro, claro. Duarte, perdón. Eva Eva Duarte. Duarte, que ni siquiera era Duarte, vos sabés que es No, interesante, porque su padre, un tipo, bueno, tenía una doble vida. A la única que no reconoce de los Duartes es a Vita, la más chiquita. Ella es en realidad Eva Ibarguren, ¿no? Y ella se ponía Duarte porque, claro, era un baldón tremendo ser bastarda, como se decía, palabra horrible, que se decía todavía en los años 20 cuando ella era chiquita. Y ella entonces, finalmente adopta el Eva Perón, que sí es un apellido que tenía que ver con lo que hoy sería algo mal visto, pero que en aquel momento era su identidad política también, ¿no? Bueno, una mujer increíble, muy poco entendida en estas cosas de tomar la parte por el todo. La crítica hacia cómo se vestía parece más importante que
obra impresionante que dejó Evita, que tal cual. eh, yo simplemente los invito a ver los hospitales y hogares que hay en el país, que en realidad hablan, que hablan bien de Evita, pero hablan muy mal de los que vinieron después, porque digamos, siguen siendo los hogares y los hospitales de muchos lugares, ¿no? Y pasaron 70 años, muchachos. Es decir, ¿qué pasó en esos 70 años? Claro. No hubo más hospitales, no hubo más escuelas, no hubo más hogares en la proporción de los que hizo ella, por ejemplo, ¿no? Así que sí, bueno, es una figura, a mí me conmueve Total, tremendamente. Además, algo que se olvida, Gustavo, que ella murió a los 33 años. exacto. Su vida política fueron 5 años, nada más. En 5 años hizo todo eso que hizo. Revolucionaria absoluta. Absolutamente, absolutamente, sí. Sí, sí, 5 años y una obra tremenda que, como decía Felipe, Y de los habría que cuales, de los ver. cuales casi dos, poco más de dos, fueron con ella enferma, ¿no? Enferma, claro. Claro. Con el cáncer que avanzaba, como saben ustedes, el cáncer avanza más rápido en la gente joven, ¿no? Ujú. Felipe, te llevo y ya estando en el tramo final de esta hermosa charla que tenemos con Felipe Piña en Onda Verde, ¿viste 1985? Sí, me encantó, la verdad que me gustó mucho. Dejo de lado, ¿viste? Porque me parece que esta cosa de que uno tiene que ser crítico de todo y siempre no te tiene que gustar porque es una película, me parece una tilinguería intelectual insoportable, ¿no? Porque primero hay que valorar que es una gran película, está muy bien hecha, con grandes actores. Segundo, que es una película, que no es un documental, ni una biopic, ni nada que se le parezca. Y, y tercero y fundamental es que reinstala un tema del que se está hablando muy poco en Argentina, casualmente, que son los derechos humanos, el juicio, las atrocidades cometidas por la dictadura, el intento de juicio, y poner en historia lo que fue el juicio más importante, uno de los juicios más importantes del siglo XX, no tengas ninguna duda, después de Nuremberg, ¿no? Inclusive muy distinto a Nuremberg, porque Nuremberg fue el juicio de los vencedores a los vencidos, ¿no? Después de una guerra. Acá eran no había vencidos, estos tipos estaban con un poder intacto y el poder económico que lo sostuvo absolutamente intacto, ¿no? Así que fue una decisión muy valiente y un hecho muy importante el juicio de las juntas, que lamentablemente después, bueno, vino lo que vino, pero ese juicio debe ser valorado y me parece que como elemento de debate, de volver a hablar, me parece fundamental, ¿no? Impecable en ese sentido. Después Felipe, habrá la que verdad que ahondar en lo histórico y todo lo que quieras, pero a mí particularmente me molesta esta cosa de no me vas a convencer, sorprendeme, toda esta tilinguería tan de nuestra intelectualidad, de algunos sectores de intelectualidad, no de todo, por suerte, ¿no? Pero sí, sí, este, sí, sí. nada me sorprende, yo sé todo, ¿viste? Bueno, es una garantía de vida aburrida, ¿no? El andar por la vida siendo omnisciente. Si no tenés nada para aprender, estás muerto, ¿no? La verdad que Qué bueno. es una vida de mierda, te diría, para decirlo rápidamente. Si nadie te puede contar nada nuevo, si vos sabes todo, si vas a andar por la vida solamente enseñando. Y digo algo que los docentes que nos escuchan, que seguramente son muchos, lo saben perfectamente. Uno cuando enseña aprende un montón. Siempre. O sea, la mejor manera de aprender es enseñar y al revés también, ¿no? Digamos, ¿qué seríamos nosotros sin nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué Tal sentido cual. tendría la educación sin el alumno? Y hemos vivido, yo creo que más de 500 años con una idea unívoca, ¿no? El alumno anota, aprende y el maestro enseña. Claro. Eso es un embole, ¿viste? Es como, bueno, un acto medio onanista, ¿no? Y creo que ahí te das cuenta la maravilla que es el acto del aula, ¿no? Del aula como símbolo. El aula quedó vieja seguramente, pero me refiero al hecho educativo, para Tal decirlo cual. correctamente, donde hay una epifanía, ¿no? Hay un momento mágico que es cuando vos ves que del otro lado alguien elaboró un concepto propio, ¿no? Que no está repitiendo lo que vos decís. Y ese concepto puede incluir que no esté de acuerdo con lo que vos planteaste. Y eso para mí es el momento más lindo de un acto educativo, ¿no? Que puede ser una clase, puede ser una charla, puede ser... Pero cuando alguien elabora un concepto propio a partir de lo que fuiste charlando, lo que fueron conversando, ahí se produce el fenómeno más importante que es el aprendizaje, ¿no? Y nada más lindo. Y nada más lindo que ver Claro, eso, ¿no? Cómo claro, despierta uno absolutamente. en el alumno, Claro, en si la estás alumna.
Si estás atento a vos nada más en este ego insoportable, y va a ser un embole, ¿no? Va a ser muy aburrido, la verdad. Para todos, se van a aburrir todos, incluyéndote a vos, aunque lo disimules por tu ego, ¿no? Claro, claro que sí. Felipe, la verdad que es un placer, hay tantas ventanas abiertas. Estás en Radio Nacional, bueno, en Instagram Estoy en Radio también. Nacional, ahora por el mes de enero, los domingos a las 22 son programas repetidos del año, y ya arrancamos nueva temporada, los viernes a las 22 como siempre, y después están en Spotify más de 400 programas míos, así que si quieren salir a correr, y esas cosas, hay muy lindos programas, hay muy Con lindos programas, auriculares. lindas entrevistas, está bueno, la verdad que, digo lindo porque entrevisté mucha gente muy interesante, y hay temas que seguramente les van a gustar. Qué bueno, qué bueno. Felipe, te agradecemos el contacto, este tiempo para con Vanessa, para conmigo y sobre todo para la gente de Onda Verde que nos está escuchando aquí en Radio La Red Rosario. Bueno, un abrazo grande, espero andar por ahí prontito, hace tiempo que no voy, así que estaremos por Rosario, seguramente este año, desde ya que vamos a andar por ahí, una ciudad que amo, una Sí, de las ciudades que más me gusta, no lo digo para chupar las medias a nadie, sino que me parece una ciudad hermosa y lamento lo que está pasando, y ojalá la recuperemos y la disfrutemos plenamente, ¿no? ojalá. Una ciudad Claro. más linda del país realmente, con una vida cultural extraordinaria, con gente muy linda, ¿no? Uno se siente muy bien en Rosario, así que ojalá ande pronto por ahí. Les mando un abrazo Ojalá, te, enorme. te Abrazo esperamos. enorme. Un abrazo grande. Gracias, gracias Allí por compartir pasaba, este ratito con nosotros y te esperamos en Rosario cuando quieras. Un sí, abrazo muy grande. Hasta abrazo pronto. grande. Allí Chao, chao. pasaba Felipe Piña por Onda Verde.